a encontrarse ahí tapada en un momento cumbre de la carrera, dando sensación de flaqueza, porque la que ha respondido muy bien ha sido Laura Méndez. Fantástica cuarta posición. Solange Pereira se queda ya fuera de la final. Eva Arias, Isabel Macías, con qué facilidad en el rostro se ve a Isabel marchar en busca de los últimos 200 metros. Atención, porque va a ser un ataque largo, larguísimo. Beatriz todavía tiene su oportunidad. Beatriz Antolín sale a la contrarrecta. Qué fuerte está Isabel Macías. Está muy rápida. Está brutal. Qué bárbaro. La aragonesa que se va a poner el campeonato de España. Era la gran favorita. En su rostro se notaba la superioridad que ella tenía en sus piernas y en su cabeza. Muy bien. Se va a colgar la plata, muy bien. Gran carrera de Isabel Macías. Bueno, espectacular. 28 el último 200 para Isabel Macías, con un cambio seco en la recta de enfrente al que no ha podido responder Eva Arias ni Beatriz Antolín. Y una Isabel Macías que yo ahora mismo creo, Luismi, que necesita una carrera fuera para testarse y para decir, voy a pegarle un bocado a la marca, porque yo no puedo estar con una marca personal de 4:15. Seguro que eso antes, entrenando como nunca, y lo ha demostrado. Está fenomenal de forma y nos ha ofrecido un auténtico espectáculo en esa última vuelta. En todo momento atenta a la cabeza.